Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 28 de enero. 18 de enero, discúlpenme ustedes. Momento de iniciar el webinario que tenemos preparado para este momento en materia de punto de equilibrio. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, quien agradece la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes, así como al profesor Fernando Palmos Olmos, especialista de Findes en el área financiera, a quien me permito presentar sucintamente como contador público y licenciado en administración, con estudios de maestría en alta dirección y posgrado en derivados financieros. Actualmente jefe del Departamento de Estudios de Finanzas Populares en Findes, con una vasta experiencia en el sector financiero, en el cual se ha desempeñado como director en diversas áreas. Antes de ceder la palabra a Fernando, les recuerdo que al finalizar esta plática dispondremos de algunos minutos para poder atender las preguntas, las sugerencias, los comentarios que quieran realizarnos. Fernando, buenas tardes, podemos iniciar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde para platicar de un tema muy importante dentro de lo que son las finanzas, que es el punto de equilibrio. Este tema lo desarrollamos de manera mucho más amplia en los cursos de finanzas para no financieros, análisis financiero y presupuestos. Pero empezaremos por platicar qué es el punto de equilibrio. Me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado este término. De manera muy simple decimos, es donde no perdemos ni ganamos. Pero como definición, podemos decir que el punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos son iguales a los costos y gastos. También se puede decir que es el volumen mínimo de ventas que debe de lograrse para comenzar a obtener utilidades. ¿Esto qué significa? Significa entonces que a un cierto nivel de ventas o de unidades producidas y vendidas es el punto en el cual las empresas ya cubrieron tanto sus costos variables como sus costos fijos. Por lo mismo se dice que a partir de que se llega a ese nivel de ventas o de unidades producidas y vendidas, la siguiente unidad adicional ya va a producir utilidades. También financieramente decimos que es el punto en el que la utilidad de operación, que se conoce también como EBIT por sus siglas en inglés, es igual a cero. Podemos decir entonces que en este punto se igualan los ingresos y los egresos de las empresas y que a partir de rebasar ese punto en el nivel de ventas, las empresas empiezan a generar utilidades. Es una herramienta sumamente útil, ya que a través de ella se pueden efectuar pronósticos de utilidades a corto plazo, en función del volumen de ventas, porque permite presupuestar muy fácilmente los gastos a cualquier nivel que opere el negocio. Es entonces una herramienta de presupuestos. El punto de equilibrio se considera dentro del herramental que se utiliza para la planeación financiera a corto plazo y es un punto fundamental para la elaboración del presupuesto operativo, ya que en él podemos identificar los gastos de manera muy particular y también nos permite desarrollar un escenario de los diferentes niveles de ventas y ahí podemos ya calcular los diferentes puntos de equilibrio que vamos a platicar más adelante. Podemos decir entonces, en conclusión, que el punto de equilibrio es el nivel en que la contribución marginal es suficiente solo para cubrir los gastos y costos fijos, quedando como resultado de la operación cero utilidades. En el punto de equilibrio incorporamos un término que es la contribución marginal. Cuando hablamos de estado de resultados, hablamos de ventas menos costos de ventas igual a utilidad bruta. Pero cuando hablamos de contribución marginal, ya nos estamos refiriendo al punto de equilibrio. Para utilizar esta herramienta, hay una serie de requerimientos, los cuales vamos a señalar. El primero de ellos se refiere a los inventarios. Se deben de considerar que estos permanecerán constantes,
o que sus variaciones no serán relevantes durante la operación de la empresa. Es decir, se estima que la cantidad que se produzca será la que se venda, sin dejar unidades adicionales en inventarios. En caso contrario, no se alcanzará el equilibrio en los flujos de efectivo. Este modelo da por supuesto que las unidades producidas se venden en el mismo periodo. Y es la forma en la que está estructurado este modelo. Con esto que queremos decir, no tenemos un stock de inventarios en el cual ya se realizaron erogaciones para producirlo y mantenerlo. El modelo lo que hace es, lo que se produce, se vende. Otro de los requisitos para que este modelo sea útil y objetivo es que la contabilidad debe de darse por costeo directo o marginal en lugar del método de costeo absorbente. Esto es para poder identificar los costos fijos y los costos variables. Como fundamento del costeo directo, se deberá hacer una separación de costos fijos y gastos variables. Y también otro requerimiento es que la determinación de la utilidad o contribución marginal se da por cada unidad producida y vendida. ¿Qué tenemos entonces? Los elementos base que se utilizan para el punto de equilibrio son las ventas, son los costos variables y los costos fijos, lo que implica, por supuesto, una separación a través del costeo de costos variables y costos fijos por unidad producida y vendida. La diferencia entre las ventas, el producto de las ventas, menos los costos variables y los costos fijos, nos va a dar la utilidad. Aquí podemos apreciar que en forma de ecuación tendríamos la siguiente expresión, que las unidades producidas y vendidas menos el costo de ventas por unidad menos los costos fijos totales deben de ser igual a cero. En el momento en que se logra esa igualdad, hemos encontrado el punto de equilibrio. De acuerdo a la fórmula que vimos en la lámina anterior, me voy a regresar para que la podamos ver. El PBU se refiere al precio de venta por unidad, CBU se refiere al costo de ventas por unidad o costo variable y el CFT se refiere al costo fijo total, siendo Q el número de unidades que es el que tenemos que determinar para llegar al punto de equilibrio. Comenté hace un momento que se incorpora un término cuando hablamos de punto de equilibrio, y este es el margen de contribución. Quizá sea el tema o el punto más importante dentro de lo que es la determinación del punto de equilibrio. ¿Qué representa este? Es igual a los ingresos por ventas menos todos los costos que varían respecto de un factor de costo relacionado con la producción. Por lo que entonces el margen de contribución es el precio de venta por cada unidad al cual se le restan los costos variables y el resultado es el margen de contribución. Comentamos también hace un momento que la diferencia con un estado de resultados es que en el estado de resultados nosotros tenemos ventas menos costos de ventas igual a utilidad bruta. Pero en el costo de ventas hay tanto costos fijos como costos variables. Y cuando hablamos de punto de equilibrio, la diferencia fundamental es que únicamente vamos a considerar los costos variables. Y al restárselo al precio de venta, llegamos a este término margen de contribución. El modelo normalmente se maneja y las cifras las vamos determinando por cada unidad. El término de margen de contribución también obedece a que lo debemos de ver como un porcentaje. Nosotros vamos a obtener una cifra monetaria, que es la diferencia entre el precio de ventas menos el costo variable, y ese importe diferencial entre estos dos conceptos lo convertimos en un porcentaje, y en ese momento ya tenemos un margen de contribución.
Vamos a ver la fórmula que hace un momento comentamos a través del método gráfico. Del lado izquierdo vamos a tener los gastos y vamos a tener en este eje las unidades producidas y vendidas. Es conveniente aclarar que también aquí se puede poner el monto de ventas en pesos. Depende la fórmula que empleemos. Más adelante vamos a ver cómo determinar el punto de equilibrio por número de unidades producidas y cómo determinar el punto de equilibrio por monto de ventas. Pero tenemos entonces de este lado los gastos y la producción en unidades. Y los gastos variables se consideran como una recta, la cual va a tener una pendiente en función de el porcentaje que representen de cada unidad vendida. La recta parte del origen, del eje de las coordenadas, porque a 0 unidades producidas tenemos 0 gastos variables y estos van a ir aumentando conforme se incremente el volumen de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que la característica de estos costos variables principalmente es que únicamente aparecen cuando se produce una unidad. Si no hay ninguna unidad producida, el costo variable es igual a 0. Esa es una de las condiciones más importantes que tiene el modelo de punto de equilibrio. Siguiendo con el modelo gráfico, podemos apreciar después una recta que son los gastos fijos. Esta recta lo que implica es que independientemente del número de unidades producidas, estos gastos fijos se van a mantener con independencia a las unidades. En la práctica, suele haber puntos de quiebre. ¿Esto qué quiere decir? Que después de que se rebasa cierta producción, los gastos fijos pueden incrementarse y hacer algo parecido a una escalera. Eso va a depender de cada tipo de empresa y de los tipos de productos que tenga la venta. Estos gastos fijos tienen como característica que aun cuando no haya unidades producidas, el gasto va a ser el mismo. Si ustedes observan, con 0 unidades producidas, es el mismo gasto que si incrementamos el número de unidades producidas. Por eso se le denomina gasto fijo. Aquí podemos ver ahora los dos elementos que comentamos en la gráfica anterior. Si ustedes observan, tenemos los gastos, tenemos las producciones, las unidades producidas, tenemos esta línea horizontal que son los gastos fijos y tenemos los gastos variables, los cuales empiezan en el origen. El modelo de punto de equilibrio, observándolo gráficamente, podemos ver que esta recta de gastos variables, si la trasladamos al origen en donde empiezan los gastos fijos, entonces tenemos una recta, una línea recta con una cierta pendiente que corresponde ahora ya a los gastos totales. Y la diferencia de los gastos fijos hasta los gastos totales es el rango de los costos variables. Lo que estamos haciendo es que estos gastos totales ya implican una sumatoria de los gastos fijos a los gastos variables que tenemos en esta línea recta. Gráficamente, entonces, ahora ya tenemos los gastos totales incorporados a nuestra gráfica. Se grafica a continuación la curva de ingresos totales, las cuales se inician en el origen del eje de coordenadas, ya que en algún momento existen o pueden existir 0 pesos de ventas. Ahora vamos a tener una recta que representa los ingresos totales. Obviamente aquí ahora tenemos que por 0 unidades vendidas tendríamos 0 ingresos y que conforme
vamos teniendo unidades producidas y vendidas, el ingreso se va incrementando. Al momento en que conjuntamos todas estas variables en el modelo, vamos a obtener y vamos a poder observar en forma gráfica el punto de equilibrio. Como comentamos anteriormente, ahora en color rojo aparecen los costos totales, que es la suma de los costos fijos más los costos variables. Y ahora, ya incorporando los ingresos totales, nosotros podemos apreciar que hay un punto en el cual la recta de los ingresos cruza a la recta de los costos totales. Ese punto es el punto de equilibrio cuando lo observamos y lo determinamos en forma gráfica. Aquí podemos observar claramente que hemos llegado al punto de equilibrio. A partir de la siguiente unidad producida, ya entramos en lo que se le llama zona de utilidades. Solamente en el momento en que producimos la siguiente unidad. En ese momento ya estamos en esta zona de utilidad. Caso contrario, cuando no hemos llegado a este número de unidades producidas, entonces estamos en la zona de pérdida. Podemos verlo también como fórmula. El método gráfico, como su nombre lo indica, pues nos facilita observar el momento en el que esa recta de ingresos totales cruza la de los costos totales y llegamos al punto de equilibrio. Cuando tenemos que determinar el punto de equilibrio, lo podemos hacer en varios esquemas. Uno es el punto de equilibrio operativo, también se puede determinar el punto de equilibrio financiero o se puede determinar un punto de equilibrio en el cual nosotros lleguemos al volumen de ventas requerido para tener una cierta utilidad. En esta lámina nosotros podemos apreciar que para llegar a ese volumen de ventas, nosotros le vamos incrementando a los costos fijos totales la utilidad deseada y la vamos dividiendo entre el margen de contribución. Esta utilidad deseada, me refiero a la utilidad de operación. Más adelante vamos a ver qué tratamiento se da cuando lo que tenemos aquí es la utilidad neta. También podemos determinar siempre el punto de equilibrio, como lo podrán observar, por volumen de ventas o por el importe de ventas requerido para llegar al margen de contribución. La diferencia está que aquí el margen de contribución va a estar en pesos y cuando queremos llegar al importe en ventas, el margen de contribución lo trabajamos como un porcentaje. Cuando lo que deseamos es llegar a la utilidad después de impuestos o utilidad neta, tenemos que considerar la carga fiscal. Y en este caso, a nuestra fórmula, le vamos a incorporar la utilidad neta dividido entre 1 menos tasa fiscal. Y eso dividido entre el margen de contribución. Vamos a ver un ejemplo para que sea más claro más adelante, para que podamos tener un ejemplo. Aquí lo vamos a ver numéricamente. Si ustedes observan, tenemos un precio de venta por un producto de 247.50. El costo variable es de 160 pesos con 80 centavos. Y la diferencia entre el precio de venta y costo variable, que es la contribución marginal, asciende a 86 pesos con 70 centavos. Los costos fijos son de 632.500 pesos. Si nosotros dividimos la contribución marginal entre el precio de venta, tenemos ahora porcentualmente cuánto representa la contribución marginal. Recuerden ustedes que podemos trabajar la contribución marginal en pesos o la podemos trabajar como porcentaje, dependiendo el tipo de punto de equilibrio que queramos determinar. Si vemos, la determinación del punto de equilibrio es muy sencilla. Los 632.500, que son nuestros gastos fijos, los vamos a dividir entre la contribución marginal en pesos. Cuando trabajamos con pesos, el resultado que vamos a obtener del punto de equilibrio está representado por unidades producidas y vendidas. En este caso, en nuestro ejemplo,
El punto de equilibrio se encuentra en 7,295,27 unidades. Al momento en que nosotros lleguemos a estas unidades producidas y vendidas, podemos cubrir los costos variables y podemos cubrir estos 632,500 pesos de los costos fijos. Si lo que deseamos es llegar al punto de equilibrio en pesos, aquí lo podemos observar. Los mismos costos fijos, pero ahora divididos entre el punto de contribución representado de manera porcentual. Y el resultado que vamos a obtener es el nivel de venta requerido para llegar al punto de equilibrio, que en este caso es de 1,805,580 pesos. Como verán ustedes, la determinación del punto de equilibrio es sumamente sencilla. En realidad, el trabajo delicado es la separación de costos variables y costos fijos. Vamos a seguir con este ejemplo. Ahora aquí tenemos representado lo que es el punto de equilibrio financiero porque le estamos incorporando los intereses por deuda que tenemos que pagar. Si observan, a los costos fijos, que son 632,500, le estamos sumando los intereses que tenemos que pagar por deuda. Y de la misma forma, ahora lo dividimos por la contribución marginal y vamos a obtener el número de unidades que representa el punto de equilibrio, 8,406,57. Anteriormente, nuestro punto de equilibrio estaba en 7,295 unidades y al incorporar los intereses, necesitamos ahora desplazar 8,406 unidades. Aquí en esta parte inferior vamos a hacer la comprobación, vamos a comprobar de que este realmente es el punto de equilibrio. La sumatoria de los gastos fijos más los intereses nos da como resultado 728,850 pesos. Si nosotros vendemos 8,406,57 unidades a un precio de 247,50, obtenemos en ventas 2,080,627. Los costos variables, que son 8,406,57 por 160,80, que es el costo variable por unidad, nos arroja un importe de 1,351,177. La diferencia entre ambas cifras es la contribución marginal, que son los 728,850, que representan los gastos fijos más los intereses. Como podrán ustedes observar entonces, nosotros podemos determinar el punto de equilibrio operativo y el punto de equilibrio financiero. El punto fundamental es obtener la contribución marginal en pesos y en porcentaje y estamos ya listos para poder planear a corto plazo y determinar los diferentes puntos de equilibrio que necesitamos en nuestra planeación financiera. Fernando, muchas gracias. Vamos a dar lugar a la atención de preguntas que los participantes nos puedan realizar. Claro. Sí, con todo gusto. Aquí tenemos el caso de Jorge Méndez. Jorge, gracias por su participación. Jorge nos pregunta, ¿cómo segregar, cómo identificar los costos variables? ¿Podría abundar? Sí, los costos variables son aquellos que van relacionados directamente al producto o servicio que se va a vender. Esto es que el erogar ese costo es estrictamente necesario para poder generar un servicio o para poder producir cualquier producto. Debe de estar asociado directamente al producto. Si no, no puede estar considerado dentro de los costos variables. Gracias, Fernando. Procedamos a atender a Laura Hernández. Laura, buenas tardes. Gracias por tu participación. Laura nos pregunta, ¿la publicidad se debe prorratear en las unidades vendidas para asignar a este resultado al costo variable de un producto? Va a depender de la actividad que desarrolle la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Si la empresa, su actividad económica
no está relacionada a la publicidad debe de entrar como un costo fijo. ¿Por qué? Porque la publicidad no está relacionada al producto que se va a vender. Dicho de otra forma, nosotros podemos tener gastos de publicidad un mes y a lo mejor no vendemos. Y entonces, si lo pongo como costo variable, no habría unidades a cuáles prorratearlas. Siendo así, entonces, los gastos de publicidad deben de convertirse en un gasto fijo. Gracias, Fernando. Jorge Zúñiga, buenas tardes, Jorge. Nos pregunta, cuando se tienen varios productos, ¿cómo se implementa este modelo? Bien, excelente pregunta, porque ahorita, como lo hemos comentado de manera muy directa y lo hemos platicado, es solamente con un producto. El primer paso es que se determine la contribución marginal por cada uno de los productos. Y ahí vamos a encontrarnos que habrá algunos que tengan una contribución marginal mayor y otros que tengan un margen más pequeño. Pero el primer paso es qué contribución marginal tiene cada un producto, que adicionalmente al desarrollo del punto de equilibrio, pues nos va a aportar también información sobre los productos, qué márgenes tienen y cuáles productos tienen un margen de contribución más pequeño. Posteriormente, se tiene que establecer un prorrateo de los gastos fijos. Y normalmente este prorrateo se hace por el porcentaje que representa cada producto dentro del total de las ventas, cuando se trata de productos. Cuando se trata de servicios, se puede hacer dividiendo los costos fijos por metros cuadrados que ocupa la oficina y se va prorrateando hacia los productos, qué personas están trabajando en determinado servicio. Cuando se trata de servicios se puede hacer de esa forma. En el producto es un prorrateo. Fernando, muchas gracias. Y bien, es hora de dar término a este webinario, cosa que no debemos hacer, sin antes recordarle que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes temas de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 25 de enero a las 18 horas trataremos el tema de activos intangibles. ¿Qué son? ¿Cómo se cuantifican? Los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18:30 del día 18 de enero. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.